Amén. Te damos gracias, buen Dios y Padre, nuevamente por estar aquí tus hijos, con el único propósito de aprender cada día más de tu palabra. Te suplicamos, buen Dios, que le des sabiduría, entendimiento al siervo que nos va a dirigir y a nosotros que nos abras nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, cada día aprender más de este alimento espiritual que nos llegará y que nos guiará a vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, entonces estamos en nuestro curso Reseña del Antiguo Testamento, primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque no pretendemos en estos 2 meses y medio, en estas 10 sesiones, no pretendemos abarcar todo el Antiguo Testamento, sino solamente una parte del Antiguo Testamento, hasta el libro de Nehemías. Entonces, el siguiente curso probablemente sea Reseña del Antiguo Testamento, segunda parte. Por ahora, estamos en la sesión número 3 de este curso, sesión sincrónica, y el contenido de la sesión del día de hoy será estudiar el libro de Levítico. Además de hacer una comprobación de lectura, recuerden que la asignación en Canvas, tanto en WhatsApp, fue la asignación para la sesión del día de hoy, era que usted pudiera tomar tiempo y leer completo desde el primero hasta el último capítulo del libro de Levítico en su Biblia. Esa era una de las dos asignaciones. Y la otra asignación, la número 2, era que usted fuera al libro de texto que estamos utilizando en este curso, que es Antiguo Testamento, libro por libro, traducido por nuestro hermano Rocky Castleberry, para que pudiera leer de la página 19 a la 22. O sea, solo 4 páginas. En tan solo 4 páginas usted iba a encontrar una explicación bastante amena y sencilla de qué trata el libro de Levítico, más o menos un panorama de cuáles son sus temas generales, su organización y algunos comentarios específicos sobre algunos puntos, digamos, complicados o algunos puntos que necesitaban explicación de parte del autor. Entonces, si ustedes hicieron la asignación número 1, que fue la lectura del libro de Levítico en su Biblia, ustedes van a ser capaces de responder las siguientes preguntas. Yo les pido un tiempito para abrir el archivo aquí. Hicimos un cuestionario para que ustedes pudiéramos comprobar la lectura de el libro de Levítico. Solo son 17 preguntas muy sencillas y de respuesta súper breve. O sea, si usted leyó el libro de Levítico, usted va a saber la respuesta a estas preguntas de manera breve, de manera rápida. Por ejemplo, rápidamente, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Levítico? Sin abrir su Biblia. ¿Van a leer? 27. 27, ahí está. A veces usted dice, ¿cuál es la importancia de saber cuántos capítulos tiene? Bueno, tal vez no parezca un dato así como imprescindible de saber, pero es bonito cuando uno tiene esta organización de los libros en su mente, capítulo por capítulo. Por lo menos un detalle general como ese de que el libro de Levítico está compuesto por 27 capítulos. Hay capítulos muy largos en este libro. Algunos de ellos son los capítulos más importantes, los que explican, por ejemplo, la fiesta del Yom Kippur. Es un capítulo muy importante. ¿Cuál era el animal que debía sacrificarse para el rito de la purificación después de que una mujer alumbraba? Una paloma. Una paloma, dice la hermana Mara. A ver, Lo tengo abierto, pero ¿quién recuerda cuál era el animal que debía sacrificarse para el rito de purificación después de que una mujer daba a luz? Es una pregunta sencilla, ahí está la respuesta brevemente. Hermano Carlos Zúñiga, parece que la tiene en la punta de la lengua.
El cordero. El cordero. ¿Cuál es el animal que se sacrificaba y significaba expiación en el libro de Levítico? Un vacuno o ovejuno. Exactamente. Un toro, un becerro, un vacuno o incluso ovejuno, un cordero. ¿Cuál era la fiesta en la cual debían liberarse los esclavos y devolverse las propiedades? ¿Cómo se llama esa fiesta? O ese año. La Pascua. No. El jubileo. El año del jubileo, exactamente. El cual vino a pregonar nuestro Señor Jesucristo según Lucas capítulo 4. Vino a pregonar libertad a los cautivos. Cuando nosotros leemos las explicaciones de cómo se debía celebrar la fiesta del jubileo en Levítico, entonces nos vamos a leer Lucas capítulo 4 y cobra sentido las palabras de Jesús. Yo he venido, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para pregonar el año favorable del Señor. Esa referencia que Jesús está haciendo ahí de su ministerio es metafóricamente la referencia a la fiesta del jubileo, que significaba pues la fiesta en la cual todos los esclavos debían ser liberados. A ver, para recordar un poquito el contexto. Los judíos, los israelitas, mejor dicho, por algunas razones podían caer esclavos. Si usted tenía una deuda contra otra persona y no tenía cómo pagarla, esa era una posición que lo ponía a usted a ser esclavo de la otra persona a la cual usted le debía, su deudor. Entonces, pero cada cierto tiempo, los esclavos debían ser liberados por completo. Si usted retenía la propiedad de alguien por asunto de deuda también, entonces en el año del jubileo eso se debía de devolver. ¿Y cada cuántos años se celebraba el año del jubileo, hermanos? Según Levítico. Si mal no recuerdo, era cada 7 años, ¿no, verdad? Cada 7, cada 50. Cada 50 años. Lo que pasa que tenía unas especificaciones cada 7 años, pero cada 50 era el jubileo. De hecho, la palabra jubileo a nosotros nos suena como júbilo, ¿no? Como gozo, porque obviamente todos los esclavos estaban esperando con ansia que llegara ese año del jubileo en el cual ellos iban a quedar libres, iban a ser ya completamente libres. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra santo en el libro de Levítico? Ese dato sí no lo tomaron ahí, no lo fueron anotando, no lo fueron tomando en cuenta. Solo leyeron y notaban repetitiva la palabra. La palabra santo en Levítico se menciona 155 veces en 27 capítulos. ¿Qué significa eso? La gran importancia del tema de la santidad que se enfatiza en el libro de Levíticos. Cuando una palabra es muy repetitiva en un capítulo o en un libro de la Biblia, significa que esa palabra determina en mucho el tema del contenido del libro. En este caso estamos hablando que Levítico, en palabras simples, es un libro en el cual se dan orientaciones de los rituales, de los sacrificios, de las ceremonias. ¿Por qué era importante todo esto? Según la lectura que hicieron ustedes del libro del Levítico, los 27 capítulos en su Biblia, ¿por qué creen ustedes? Y también poniéndolo un poco en contexto, ¿no? Acabamos de dejar el libro de Éxodo y estamos a punto de entrar al libro de Números y tenemos ahí intermedio el libro de Levítico, que en mucho el contenido de Levítico es orientaciones rituales y ceremoniales. ¿Cómo se iba a celebrar tal fiesta? ¿Cómo se iba a celebrar esta otra fiesta? Recordemos que cuando cerramos el libro de Éxodo, Moisés no podía entrar en el tabernáculo. Y luego abre el libro de Levítico, el siguiente libro, diciendo que Dios llamó a Moisés ¿desde dónde? Dios llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión. El libro anterior, Éxodo, cierra diciendo que Moisés no puede entrar al tabernáculo.
Y el libro de Levítico abre diciendo que Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. ¿Qué significa esa diferencia entre un libro y otro? ¿Y por qué están seguidos? Bueno, sencillamente significa que por nuestro comportamiento, en este caso, por el comportamiento de Israel, la presencia de Dios, ellos no pueden acceder a la presencia de Dios por su pecado, por su comportamiento rebelde a la ley. Es iniciativa del mismo Dios que nosotros nos podamos reconciliar con Él. No somos nosotros los que siempre buscamos de primera mano o en primer lugar el reconciliarnos con Dios. Es Dios mismo que se desea reconciliar con su creación. Y ya vamos a ver un video en el cual vamos a entender un poco el asunto de por qué tantas leyes rituales y que tienen que ver con los sacrificios. O sea, ¿cuál era en sí la intención de Dios respecto a estos asuntos? ¿Por qué había que ofrecer un cordero en tal ocasión? ¿Por qué había que ofrecer un par de palominos en otra ocasión? ¿Por qué había que ofrecer tal cosa? ¿Por qué pide Dios cosas específicas? Y el contexto en el que estamos, el pueblo está en el desierto, ¿sí o no? Y ya Dios le dio la orden a Moisés de construir un tabernáculo, es una tienda de reunión en donde se iban a ofrecer los sacrificios a Dios. Recordemos, es algo que se nos enseñó en la sesión anterior, en el video del hermano Carlos, el tabernáculo es el lugar antes que llegue el templo en donde los sacerdotes, en otras palabras, los levitas, pueden entrar para ejercer sacrificios, para ofrecer sacrificios por los pecados no solo de ellos, pero también del pueblo. Y habían especificaciones, habían orientaciones específicas de qué manera y cada cuánto debían hacerse uno u otros sacrificios. Diariamente en el tabernáculo había presentaciones de sacrificios y sacrificios de animales. Tenemos algunos tipos distintos de sacrificios. Tenemos el holocausto, que es una ofrenda de un animal todo quemado. Holo significa todos en griego y kautos quiere decir quemado. Entonces, cuando nosotros leemos las especificaciones del holocausto, lo que vemos es que todo del animal debía quemarse. Incluso las vísceras, las tripas del animal se quemaban en el altar. Cuando usted lee los primeros capítulos de Levítico, encuentra eso. Es algo que a la vista de un lector moderno, obviamente suena incluso asqueroso, suena de una manera desagradable, pero el punto es que holocausto es un tipo de ofrenda en la cual un animal se quema por completo. Pero también había otro tipo de ofrendas. Las ofrendas en las cuales se ofrecía la flor de harina. Hermano Humberto. Hermano, una curiosidad y por favor ayúdenme. Le acabo de escuchar a usted que el animal se quemaba totalmente en el holocausto. Perfecto, pero yo tengo una duda. No se le quitaba la piel. Todo menos la piel. Ve, a ver, vayamos a Levítico capítulo 1. Usted ahí como estudiantes de Biblia, como bueno, estudiantes de Biblia, tienen su Biblia a mano, ¿sí o no? Sí, señor. Abramos nuestra Biblia en Levítico, porque ya que estamos estudiando el libro de Levítico, lo menos que podemos hacer es leer la Biblia, ¿sí o no? Y algunas curiosidades se responden ahí mismo, en el texto mismo. Levítico, ¿qué dijo, hermano? 1:21. Capítulo 1. Amén. Por favor, hermano. Dijo Levítico. Dale. Dice la palabra de Dios. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Sigo, hermano. Sí, hermana, sí, por favor. De Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová,
de ganado vacuno y ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollará. Y los hijos de sacerdotes. Hermana, al parecer usted está cerca de otro dispositivo en el cual también está abierta la clase, entonces se le tiene una interferencia con el sonido. Sí, hermano. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodaron las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si se ofrenda para el holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en su pieza con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará la entraña y las piernas con aguas, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato. Si la ofrenda para Jehová fuera de tórtolas, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y la hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida como la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, los cuales echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar. La niña que estará en el fuego, holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bendita sea la palabra. Amén, hermana. ¿Me escuchan bien? Amén. Bien. Cuando Amén, hermano. Cuando uno lee esos capítulos de la Biblia, obviamente son demasiado quisquillosos, vamos a decirlo así en esa palabra, quisquillosos, detallistas, en cómo debían ser los sacrificios, tan específicos, qué se debía hacer con una cosa, qué se debía hacer con otra, incluso con la paloma, qué se podía hacer o qué no se podía hacer. ¿Qué cree usted que le quiere decir el hecho de que Dios diera orientaciones tan específicas respecto de un sacrificio? Quiero que pensemos en eso porque no crean ustedes, ya hemos mencionado este dato, en la antigüedad escribir un libro para los copistas o para el autor, incluso el autor original de un libro, la tinta, el material en el que se escribía, el trabajo que llevaba la escritura, era pero tan difícil que cada palabra contaba mucho, cada palabra valía mucho.
Así que en la Biblia no tenemos palabras que están ahí solo por estar, o no están ahí solo porque el autor no se le ocurrió otra cosa. No, cada palabra está bien pensada y cumple dentro del propósito de lo que el autor quiere transmitir. Cuando Dios da estas orientaciones y el autor las pone por escrito, ¿cuál creen ustedes que el propósito de eso? Que haya tantos detalles, que sea tan específico, tan específica la orientación. Hermano Juan Carlos, Sí, el hermano hecho de Carlos. que sea tan específico y la razón específica es para que el pueblo guarde la santidad, para que el pueblo sea santo, porque dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Y eso es lo que quería el Señor del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fuera un pueblo santificado, entregado completamente a Dios, y fue lo que no cumplió esa expectativa el pueblo de Israel. Definitivamente, hermano Eliezer. Sí, Dios siempre ha sido específico, claro, en la adoración o en las ofrendas que se ofrece a Él. El propósito de Dios siempre para el pueblo de Israel era que el pueblo fuera santo, que el pueblo fuera diferente a las demás naciones que le rodeaban. Y ese mismo Dios no ha cambiado, sigue igual, porque el Nuevo Testamento es muy específico, claro, y todo persigue la adoración santa a nuestro Dios. Miren, hermano, hay un aspecto aquí en el libro, lo que ustedes dos han dicho y seguramente lo que están pensando algunos otros hermanos es completamente cierto. Hay unos aspectos en este libro que tienen que ver mucho con la santidad, la purificación. Y como ya dijimos, ¿cuál es el contexto de este libro de Levítico? El contexto es que tenemos a el pueblo de Israel, el cual en el libro anterior, o sea, Éxodo, salió de 400 años de esclavitud de una cultura politeísta. Tenemos que ponernos a pensar no como lectores occidentales y modernos. Tenemos que tratar de pensar, por lo menos intentarlo, tratar de pensar como israelitas que están vagando en un desierto camino a una tierra prometida, pero que en realidad la generación que sale de Egipto no es la que entró a Egipto, que entraron con esa tradición oral de la historia de Abraham, de Jacob, de que Dios le había hecho una promesa a Abraham de darle una tierra por heredad a él y a su descendencia. Es la nación que entra a Egipto cuando el tiempo de José y que comienza a gozar de abundancia en Egipto y que se instalan a vivir allá, y es otra completamente distinta y con una mentalidad completamente distinta que sale de Egipto y que ahora está en una travesía por el desierto. Y entonces esa generación, esa nación de Israel, aunque son los descendientes de Abraham a quien Dios le hizo la promesa, ya tienen una mentalidad muy egipcia, aunque ellos se mantuvieron como hebreos en Egipto, pero ellos se acostumbraron a ver el politeísmo y también no tienen en sí, vamos a decirlo, la esperanza certera y la expectativa segura de lo que Dios va a hacer de ahí en adelante. Así que la gran tarea de Dios al pasar y atravesar al pueblo de los hebreos a través del desierto, comenzando por darles sus leyes en el Sinaí, la gran tarea de Dios con este pueblo es purificarlo, santificarlo. Y para ello va a haber un proceso bastante difícil y los rituales, los sacrificios son parte de este proceso. Hermano Carlos. Sí, hermano Juan Carlos, corrígeme si estoy equivocado, pero también, hermano, yo entiendo que tiene que ver mucho con la forma como por medio de esos sacrificios se está prefigurando también lo que se espera de nosotros, ya no en el mismo sentido de ellos. Por ejemplo, como dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, tal vez, hermano, no sé si me puedes ayudar con eso, si me lo confirmas o me lo niegas, que tiene que ver con una prefiguración, con un tipo de lo que se supone que debemos ser nosotros para con el Señor. Bueno, definitivamente, recordemos que
todas las figuras del Antiguo Testamento son tipo de lo que vendría en el reino celestial, o sea, lo que vendría más adelante a suceder con nosotros, tanto con Cristo como con la iglesia. Y definitivamente que en el Antiguo Testamento los israelitas debían de, por causa de su propio pecado, traer un animal para ser sacrificado. Ese animal está tipificado en Cristo. Pero ahora también, según el entendimiento del apóstol Pablo y la enseñanza de él, como citaba el hermano Carlos en Romanos 12, nosotros mismos también somos una ofrenda delante de Dios. Y la ofrenda a la que Pablo se refiere en Romanos capítulo 12 es a esa misma ofrenda de holocausto. Porque la ofrenda de holocausto tenía el propósito de expiación. Expiar quiere decir tomar el pecado y sacarlo del culpable para expropiarlo de la culpa. El pecado trae como consecuencia una culpa y una condenación. Cuando Dios hace una expiación de nuestros pecados, entonces lo que se hace es quitarnos la culpa y darnos perdón. Ahora nosotros mismos no traemos una ofrenda a Dios, sino que Pablo nos dice que nosotros nos presentemos como ofrenda, que nuestro cuerpo sea presentado como una ofrenda delante de Dios. Y eso es algo muy bonito. Cuando uno estudia el libro de Levítico y lo va relacionando con esos pasajes del Nuevo Testamento, como cuando el apóstol Juan en Primera de Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? ¿Qué quiere decir holocausto? ¿Qué quiere decir el expiatorio, el sacrificio expiatorio? Todos esos detalles los vamos a ver justo ahora en el siguiente video, pero permítanme un segundito para poder buscarles el video y compartir la pantalla. Tengo la opción de compartir pantalla, ¿verdad, hermano Rocky? Ya. Ok, justo ahora voy a tomar la opción. Ya, tú puedes compartir. Gracias. Hay un video. Recuerden que yo les he hablado de este proyecto, se llama Proyecto Biblia, Bible Project. Pantalla. Por favor, me confirman. No hay sonido todavía. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las Ya hay personas sonido. vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa
encubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay dos rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. ¿Qué les pareció semejante video? ¿Qué piensa que estamos mal? Y Muy bueno, muy bueno. Excelente, hermano, excelente. ese canal de YouTube es el que hemos utilizado para las explicaciones del contexto literario de cada libro. Tanto cuando vimos Génesis, como el hermano Carlos también lo subió como un material de apoyo para la sesión número 2 asincrónica. Y
lo que más me gusta también es que no solamente hacen las explicaciones del contexto literario de cada libro, sino que también tienen explicaciones temáticas, como el video que acabamos de ver. En este video se explicó la palabra propiciación y sacrificio, que está directamente inmersa en el libro de Levítico. Bueno, tenemos las 11:52. Dentro de 5 u 8 minutos vamos a tomar un receso de 5 minutos para hacer una transición hacia la segunda parte de la sesión. Por ahora voy a pedir al hermano Carlos, por favor, que me haga el gran favor, si lo tiene a mano ahí, de abrir el archivo del libro, el libro de texto, y ubicarnos en la página 19 para que hagamos la lectura comentada y explicativa de la lectura que se asignó. Ok, hermano, trabajando en ello. Mientras el hermano Carlos busca eso y ya entramos en sí a las explicaciones del libro de Levítico, quisiera que recordáramos un poco la lectura que se asignó sobre la narrativa hebrea. ¿Quiénes hicieron la lectura de la narrativa hebrea? Levanten la mano, por favor, todos los que hicieron la lectura. Ahí tienen la opción ustedes, debajo, cuando le aparecen 3 botoncitos, ahí pueden levantar la mano virtualmente. Me gustaría saber si algunos hicieron la lectura, que de hecho se asignó en la sesión número 1 como tarea, se dejó la lectura de la narrativa hebrea y se asignó elaborar o redactar un ensayo en el cual usted iba a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera esta lectura me ayuda a comprender mejor las historias del Antiguo Testamento? Sí, yo pude participar del ensayo y como le decía ahorita, lo estoy poniendo en práctica. Por ejemplo, en las lecturas personales que hago, la manera de cómo resumir una historia bíblica para transmitir un mensaje espiritual, por así decirlo. Fue muy interesante la lectura que usted nos dejó. Demasiado buena, porque el Antiguo Testamento constituye 3/4 partes de la Biblia. Digamos, si estos 4 dedos representan la totalidad del material de la Biblia, 3 de estos 4 dedos son el Antiguo Testamento. Cuando usted los pone en perspectiva en su Biblia física, usted ve que el Antiguo y el Nuevo Testamento son desproporcionalmente distintos. Cuando los ponemos así en perspectiva, entonces nosotros vemos que el Antiguo Testamento es 3/4 partes y el Nuevo Testamento es apenas 1/4 parte de todo el contenido de la Biblia. Y del Antiguo Testamento, el 60% del Antiguo Testamento es de género narrativo. De ahí la importancia de comprender lo que es el estilo de la narrativa hebrea. Porque la narrativa hebrea es muy distinta a la narrativa occidental, a la narrativa moderna. Cuando usted lee ahora, hoy en día, un libro de historia, en esos libros de historia, lo que usted va a encontrar son muchos datos, más que todo cronológicos. Tratan de ubicar todo en el tiempo, todos los sucesos según el tiempo o según el orden de los tiempos. Pero en la narrativa hebrea, nosotros podemos ver que a veces el tiempo va, viene, se mueve de aquí para allá, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Porque para la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, lo más importante no es la cronología, sino el orden temático de las cosas. Y en este caso, la parte más crucial de esa lectura que ustedes hicieron era el hecho de que la narrativa hebrea se divide, por así decirlo, o nos explican los autores, en 3 niveles. Para los que no lograron hacer la lectura, vamos a explicar esto rápidamente y de esa manera podemos sacarle provecho a la lectura. Hay 3 niveles en los cuales podemos dividir o podemos pensar toda la narrativa bíblica. Tenemos el nivel más superior, vamos a decir que viene de lo más alto a lo más bajo, de lo superior a lo inferior, en el sentido jerárquico. Tenemos el nivel superior, el más superior es el nivel de la metanarrativa, en el cual la historia general de toda la Biblia es la historia de la salvación, la cual desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se promete la venida de un Mesías, la simiente de la mujer. Y nosotros podemos ver que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cierra la historia con la victoria de ese Mesías.
las bodas del Cordero y el gran banquete en las bodas del Cordero. Entonces, al final, el Mesías triunfa. Y ya como nos explicaba el video que acabamos de ver, lo más bonito es que a veces nosotros pensamos, Dios debería de encargarse de la maldad, de erradicar la maldad en el mundo. Pero el problema es que cuando señalamos hacia allá, cuando señalamos hacia afuera o hacia la maldad en los demás, no nos damos cuenta que también hay maldad en nosotros. Entonces, si nosotros queremos que Dios erradique la maldad, entonces Dios tendría que erradicar a la humanidad completa. Y no es esa la intención de Dios. Más bien el plan de Dios es un plan completamente distinto a nuestras expectativas. El plan de Él es poder, a través de un proceso muy complejo y que requiere mucho trabajo, poder purificarnos a nosotros, la humanidad, para poder al final tener un remanente de su pueblo, de su creación, sin necesidad de erradicar a la humanidad entera. Nosotros diríamos, bueno, que Dios erradique la maldad por completo. La consecuencia de eso sería que desapareciéramos todos, porque en todos nosotros hay maldad. Pero al final, en el libro de Apocalipsis, lo que nosotros vemos es que Dios restaura el cielo nuevo, la tierra nueva, restaura la originalidad, restaura lo que fue al inicio, el huerto del Edén y la comunión que Adán y Eva tenían con él. Eso es lo que Dios quiere restaurar con nosotros y lo hace a través de Jesús. Eso es la metanarrativa, la historia de la salvación. Eso abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero luego tenemos el nivel de redención, es el segundo nivel. En el escalón del superior, el siguiente nivel, el que está intermedio, es el nivel de redención, el cual lo podríamos dividir en los dos testamentos de la Biblia. El Antiguo Testamento se refiere a la redención de su pueblo con Israel, específicamente la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento ya nosotros vemos que Dios enfoca su visión hacia una universalidad, o sea, hacia la iglesia. Ya no hay una nación específica, sino que ahora todos, judíos y griegos, gentiles, podemos gozar de la salvación. Y entonces, en mente lo que tenemos en esa historia de redención es cómo Dios tiene un plan para salvar a su pueblo. Hablando del Antiguo Testamento, lo que nosotros vemos desde el Génesis, desde que Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, nosotros vemos cómo comienza la trama de una historia de redención. Y Dios comienza un plan, y Dios comienza incluso una selección. Escoge a un pueblo, escoge a una persona, Abraham, y luego de su descendencia va a surgir un pueblo, Israel. Y a ese pueblo, y con ese pueblo, Dios va a tratar de manera especial y específica en todo el Antiguo Testamento, porque hay una promesa por amor de su propio nombre, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, esa es la historia de redención que se encuentra en el Antiguo Testamento, de Dios redimiendo a su pueblo Israel, en una y otra ocasión. Cuando leemos los libros, el libro de Jueces, nosotros decimos, ¿por qué Dios no termina por completo esta historia? ¿Por qué Dios no le pone fin por completo a esta historia? Israel, una y otra vez hay un ciclo ahí, mire, hay un círculo vicioso. Dios los perdona, ellos vuelven a caer y Dios los vuelve a perdonar y vuelven a caer. Lo que pasa es que hay una historia de redención que está allí abrazando cada una de los relatos. Y así pasamos a la tercera y el último nivel, el nivel de los relatos individuales. ¿Por qué y cómo Dios llama a Abraham? ¿Qué pasa con Isaac? Incluso el hijo de Isaac, Jacob, cómo le roba la primogenitura a Esaú. Hay detalles en los relatos individuales que carecen de sentido en el relato propio. Hay detalles que quedan como una laguna en nosotros. Hay detalles que quedan sin sentido por completo, porque obviamente si vemos el relato de manera muy particular, entonces no vamos a lograr ver la perspectiva general. El ejemplo es sencillo, la analogía es sencilla. Supongamos que usted tiene un rompecabezas de 1000 piezas y el rompecabezas es una imagen de un paisaje precioso. Pero tome usted cualquiera de esas piezas. Tome usted cualquiera de esas piezas, por muy chiquita o por muy grande que sea. Si usted mira esa pieza de manera particular, de manera separada, entonces obviamente la pieza no hace sentido, ¿sí o no? Usted dice, ¿qué parte del paisaje es esto? Y usted trata de buscarle y usted trata de ponerle en todas, no va a tener sentido. Y cada una de las piezas no tiene sentido propio hasta que se arman, se ponen en todo el cuadro y se puede armar el rompecabezas completo y se tiene la imagen general.
la perspectiva general de toda la historia, de toda la imagen. Así son los relatos individuales en el Antiguo Testamento, el relato de Abraham, el relato de Isaac, la lucha de Jacob con el ángel, la historia de José, porque es traicionado por sus hermanos, vendido, como sufre tanto. Entonces, cada relato, cuando en alguna ocasión el relato carece de sentido, es porque lo estamos leyendo de manera muy específica, muy particular, muy enfocada. Pero cuando ampliamos un poquito, cuando le hacemos, en vez de hacerle zoom, cuando alejamos un poco la mirada y no vemos el relato específico, sino que consideramos cómo ese relato se ajusta dentro de toda la panorámica de la historia, de la metanarrativa, entonces es cuando cobra sentido. Esa parte de la lectura de la metanarrativa hebrea no la podemos perder de vista por nada del mundo. ¿Por qué? Porque estamos justamente en la sección llamada Pentateuco o Torá para los judíos, en la cual la mayor parte del contenido de esto es narrativo. Justo ahora, Levítico no es tan narrativo, más que todo Levítico es muy apodíctico, tiene muchas especificaciones de lo que se debe hacer en una y en otra situación, pero sí, Génesis, Éxodo, Números, son completamente narrativos, más que legislativos. Por eso algunos critican el nombre de Torá en hebreo, que significa ley, porque cuando nosotros decimos que de Génesis a Deuteronomio es una Torá, es una ley, lo estamos viendo como si el género literario en el cual fueron escritos esos libros fuera legislativo. Y no lo es. Cuando usted está leyendo todo el libro de Génesis, 50 capítulos, usted ve que no tiene casi nada de legislativo. De hecho, no tiene nada de legislativo. Es sino hasta que entramos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, que nosotros tenemos la entrega de Dios de la ley a través de Moisés. Entonces, llamar Torá a los 5 primeros libros de la Biblia nos mete en una casilla de pensar que el género literario de ellos es legislativo, cuando en realidad no lo es. El mayor género literario de estos libros del Pentateuco es narrativa. Y como tal debemos de ponerla en perspectiva con la lectura de la metanarrativa hebrea y los 3 niveles de esa narrativa, de ese género. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que acabo de explicar? Porque me interesa que queden muy claros al respecto de ese punto. Su micrófono, hermano. Yo tengo una pregunta, hermano. Quizás se salga de contexto. Pero ¿por qué en la iglesia del Señor se hace tan poco, se enseña tan poco el Antiguo Testamento? Sabemos que nuestra doctrina está basada en el Nuevo Testamento, correcto. Sin embargo, para yo poder comprender el Nuevo Testamento, debo conocer la historia del pueblo judío. ¿Y dónde yo la voy a aprender? En el Antiguo Testamento. Y vemos que en nuestros púlpitos, hermano, se habla muy poco del Antiguo Testamento. Y mi pregunta Muy buena es, observación, hermano Elías. Ahora, esa observación es completamente real, cierta. Supongo, ¿verdad? Porque no estoy en la Iglesia de Cristo desde que comenzó, por lo menos aquí en mi país. Pero lo que supongo es que al volcar nuestra mirada, al enfocarnos tanto en la doctrina del Nuevo Testamento, que obviamente es la doctrina que debemos seguir para los aspectos de la adoración a Dios, los aspectos de la salvación, cómo entrar a la salvación, no cómo ganar la salvación, cómo entrar a ella, obviamente es probable que en el afán de enfocarnos tanto en los mandamientos doctrinales del Nuevo Testamento, desenfocamos la mirada del Antiguo Testamento. También podría ser que hay cierto temor de estudiar el Antiguo Testamento por no caer en el hecho de creer que lo que estoy leyendo estoy obligado a practicarlo. Si me doy a entender, o sea, lo que queremos decir es, a veces obviamos aquello a lo cual le tenemos miedo. Y algunos creen que si nosotros comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento y cuando nos encontremos con aspectos como el diezmo o como la adoración con instrumentos o muchas otras cosas que doctrinalmente la Iglesia de Cristo no practica, entonces algunos creen que nos vamos a quedar sin respuesta. Sin embargo, si usted hizo la lectura de la metanarrativa y de la narrativa hebrea, también los autores nos explicaban lo que los relatos son y lo que los relatos no son en la Biblia. Y esa parte de lo que los relatos no son, esa parte es también
muy acertada. Los relatos individuales del Antiguo Testamento, por ejemplo, no son ni deben tomarse como una base doctrinal. ¿Por qué? Porque obviamente esos relatos solamente están ahí para ejemplificar algo que ya se enseñó en otro pasaje o que ya se ordenó en otro pasaje. Y al final el relato, si quiere el autor, se toma el tiempo de decir si lo que hizo tal o cual personaje era bueno o fue malo. Simplemente se da por asentado, se da por entendido que si usted ya leyó los mandamientos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el no adulterarás, está proscrito en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. Cuando leemos el relato de David adulterando con Betsabé, el autor no tiene necesidad de decir que lo que David hizo fue malo a los ojos de Dios. El autor no debería de tener que decirlo. ¿Por qué? Porque es obvio que eso ya es un relato que está allí, pero el mandamiento de algo ya se dio antes. Entonces nosotros, al tener la perspectiva general, podemos ver el relato y compararlo con el mandamiento o con la proscripción. En el caso, por ejemplo, de ¿qué vamos a hacer nosotros con este hecho de que en la Iglesia de Cristo se estudia muy poco el Antiguo Testamento? Bueno, partiendo de cursos como este, nosotros lo que necesitamos es esclarecer mejor el contenido del Antiguo Testamento. Al poder entender mejor, lo vamos a poder enseñar mejor. En la iglesia, personalmente, en la congregación donde yo me bauticé, el hermano o el predicador, él sí tenía mucho énfasis en el Antiguo Testamento y especialmente en las historias del Antiguo Testamento. Conocer bien los relatos del Antiguo Testamento. Quizás en su afán de enseñar los relatos, caía un poco, muy fácilmente, en el error que los autores de la lectura de la narrativa hebrea nos señalan. El error de extraer lecciones morales de cada relato. Ese es un error, querer extraer lecciones morales de cada relato. Bueno, si a José le pasó tal cosa, es porque tal cosa y nosotros deberíamos de ser así, así. Y porque a José le pasó esto, a mí también me va a pasar esto, a mí no me va a pasar esto. No, los relatos solo están ahí para que conozcamos cómo fue la historia y cómo ese relato individual se ajusta a la panorámica general. El autor no tiene pensado contarnos la historia de José en varios capítulos del Génesis para que usted y yo el día de hoy vayamos a sacar lecciones, por ejemplo, de resiliencia. Vaya, por ejemplo, que es la palabra que está de moda en psicología, resiliencia, la capacidad de soportar los tiempos difíciles. Entonces vamos a tomar la historia de José para enseñar resiliencia en la iglesia. En lo absoluto, no hace falta. Los relatos individuales del Antiguo Testamento no son lecciones morales para nosotros hoy. Aunque definitivamente al leerlos, al estudiarlos, al leerlos de manera devocional, podemos aprender mucho de ellos. Pero no tengo por qué yo ajustarme a un personaje y decir, bueno, porque a él le pasó eso, a mí me va a pasar eso. O si él hizo tal cosa y Dios le dio esto, entonces yo también voy a hacer esto. Pueden servir como un tipo de paradigma, sí, pero no necesariamente que tiene que ajustarse al 100%, porque entonces si yo digo que esto se tiene que ajustar así y no lo ocurre, entonces al final voy a caer en esta discrepancia. Bien, antes de pasar entonces a la lectura explicativa, vamos a pasar a nuestro receso. El hermano Carlos Bulate tiene levantada la mano. Para pasar a nuestro receso de 5 minutos, se levante, pueda tomar agua, puede ir al baño si lo necesita, y luego volvemos en 5 minutos aquí, pero antes el hermano Carlos nos comenta su pregunta o comentario. Sí, hermano, la pregunta del Eliezer en realidad es muy buena porque provoca mucha inquietud y nos pone a pensar de veras qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir es que precisamente por no estudiar el Antiguo Testamento se hacen muy malas aplicaciones de él. Una aplicación comodín, ¿verdad? Una aplicación común generalizada. Por ejemplo, de el relato donde David vence a Goliat es alegorizarlo y convertirlo como en una forma como Dios nos quiere dar a entender que Él nos da el poder de vencer nuestros gigantes en nuestra vida. Por favor, ¿verdad? ¿Es esa la intención de ese relato realmente? ¿Empoderarte y hacerte sentir poderoso?
hacerte sentir capaz de vencer gigantes en tu vida. Yo deploro eso. Deploro cuando un predicador usa mal la escritura. Y es decir, están tomando pasajes que no tienen esa intención para dar esa intención, como si Dios está en el negocio de mejorar a la gente, de hacerlos más capaces, más, qué sé yo, subirle la autoestima a la gente, hacerlos sentirse, ¿me entiendes? O sea, esa es la intención de Dios. La intención de Dios es hacerte más bien, hacer ver que tú eres débil y que tú necesitas del poder de Él, de su presencia. Y agarrar a Goliat como un ejemplo de un vicio, de un problema que uno tiene, qué sé yo, un mal hábito, lo que sea, y agarrar a Goliat como que equivalente a eso, nada que ver, ¿verdad? No sé, hermano Juan Carlos, pero una vez que yo digo esto, va a ser muy difícil irnos al receso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero, hermano, es justo la intención y propósito de este tipo de cursos, que estudiemos para entender mejor, vaya, en este momento del Antiguo Testamento, porque como iglesia del Señor tenemos que entender que la historia entre Antiguo y Nuevo Testamento se puede comparar con un árbol. El Nuevo Testamento es el tronco y la cúpula del árbol, las ramas y las hojas, los frutos y todo. Pero ese árbol no nace de ahí, de la ras del suelo hacia arriba. Ese árbol viene de abajo, ¿sí o no? Tiene sus raíces. Entonces, el Antiguo Testamento son las raíces del árbol llamado Nuevo Testamento. No podemos disfrutar los frutos del Nuevo Testamento sin comprender, sin conocer siquiera el Antiguo Testamento. De hecho, esa fue una gran ventaja de la iglesia primitiva en relación a nosotros, que ellos sí estaban claros del Antiguo Testamento. Ellos sí lo conocían muy bien, porque de hecho recuerden que mientras ellos no tenían las cartas de Pablo, por ejemplo, las cartas de los apóstoles, mientras ellos no contaban con el Nuevo Testamento físico, ¿cuál era la lectura de ellos? ¿Qué leían ellos? Ellos leían eso. Ellos leían la Torá. Bueno, ya en el mundo grecorromano, lo que ellos leían era la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en la versión griega. Ellos estaban empapados, por eso es que cuando nosotros vemos un ejercicio muy interesante al leer el Nuevo Testamento es tratar de buscar todas las referencias directas o indirectas que el autor hace al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Hebreo. Un 70% del libro de Hebreo es referencia directa e indirecta al Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis es el libro que más tiene referencia al Antiguo Testamento, aunque no lo parezca. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, tiene tantas referencias al Antiguo Testamento como que Cristo era la peña que los seguía a ellos en el desierto, y todas esas referencias no se comprenden, no hacen sentido si no conocemos siquiera el Antiguo Testamento. Hermano Carlos Zúñiga, me parece que levantó la mano, quería decir algo. Se nos quedó congelado el hermano Carlos. Bueno, hermanos, pasemos a nuestro receso y por favor les suplico, después de estos 5 minutos de receso, que todos los que puedan, a todos los que se les hace posible, enciendan sus cámaras, porque aquí solo tenemos 4 cámaras encendidas y ya nos sentimos como que solo es un grupo de 4. Pero sé que muchos de ustedes pueden encender sus cámaras, así que vamos a pasar al receso. Justo ahora pasamos al receso y luego volvemos con nuestras cámaras encendidas todos los que podamos. Vayamos a nuestro receso. Bienvenido de regreso. Hermano Carlos, por favor, nos ayuda con la pantalla del libro, en la página número 19. Hermanos, les recomiendo 100% el canal Bible Project o Proyecto Biblia en español en YouTube. Justo ahora estaba viendo un video que habla sobre nosotros pensamos en nuestra relación con Dios y cuando hablamos de relacionarnos con Dios, quizás
las figuras que tenemos de relación con Dios, sea como de un padre con un hijo o de dos amigos, pero muy poco pensamos en una relación de socios, ¿verdad? Y un socio es alguien con el que uno se une para trabajar en conjunto y lograr una meta. Hay socios de negocio, obviamente, socios financieros, pero usted es socio, por ejemplo, los cónyuges son socios con su esposo, con su esposa. Y la meta es sacar adelante la familia. Hay una relación de sociedad en la cual no es que hay uno por encima de otro, sino que hay un beneficio recíproco con el propósito de lograr una meta. Nosotros con Dios nos podemos relacionar de una manera asociada, o sea, por socio. Y ese tipo de relación la podemos ver al hecho de que Dios establece un pacto con nosotros. Lo podemos ver desde el Génesis. Cuando Dios puso a Adán en el huerto que él creó, ¿cómo lo puso? Lo puso como una albacea, lo puso como un consiervo de él. Él creó y luego puso a Adán como el albacea de su creación. Le dijo que él iba a sojuzgar sobre la tierra, entonces él iba a ser un albacea. Esa relación que vemos ahí es una relación de socios. Y la palabra pacto, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, da la relación de sociedad con Dios. Y cómo nosotros a veces fallamos, rompemos, digamos, ese contrato, ese pacto, esa relación. Pero es muy interesante pensar en nuestra relación con Dios como una relación de sociedad. Hermano, Hermana Alba, sí, es que me quedó una duda. díganos. Bueno, con todo, pues, lo que hemos leído y hemos llegado hasta ese momento, ¿verdad? En mi comprensión yo entiendo así, ¿verdad? Jehová Dios sacó al pueblo de Israel de la captividad de Faraón, ¿verdad? Ya vimos en la lectura que habló de los dinteles, de la sangre, y para que haya un esclavo tiene que haber un comprador, que es Dios, ¿verdad? Entonces Dios los compró y ellos entra la redención. Yo lo veo de esa manera. Después que los sacan, se los entrega a Moisés, ¿verdad? Para que batallara con ese pueblo, como ya todos sabemos. Entonces, ya cuando ya están establecidos, él da los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos son para el pueblo de Israel, para que ellos tengan una nueva identidad. Porque recordemos que venían de la esclavitud de Faraón y ellos venían con muchas costumbres, con culturas de Egipto, de los egipcios, ¿verdad? Ahí es donde nosotros chocamos cuando nos preguntan que por qué la iglesia, un ejemplo nada más, la iglesia de Cristo usa instrumentos musicales, pero si nosotros tenemos el entendimiento y el conocimiento del Antiguo Testamento, sabemos que el pueblo de Israel traía todas esas costumbres de bailar, de danzar. Incluso vemos que cuando en Éxodo 15, creo que es cuando pasan el Mar Rojo y que la hermana de Moisés, Miriam, hace un canto y bailan y saltan. Bueno, hasta ahí yo entiendo que tenemos esas explicaciones que vienen de costumbres de ahí, ¿verdad? Después, ya de los 10 mandamientos, todos sabemos que son 613 mandamientos. Le voy a pronunciar solamente dos. Ahí tenemos precepto y tenemos estatuto. Un precepto es, ¿verdad? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Un estatuto es el ordenamiento de cómo se deben de llevar a cabo las cosas. Entonces yo veo que todo esto que vemos en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento tenemos ordenanzas de cómo llevar a cabo la adoración de Dios, los 5 puntos de adoración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que el Antiguo Testamento también tiene muchas cosas literales, alegorías, simio, un montón de cosas. Entonces ahí es donde entra que tenemos que tener el entendimiento de que no podemos practicar esas cosas, pero sí es como un testimonio para nosotros en el Nuevo Testamento no cometer esos mismos errores, ¿verdad?
Entonces, yo veo en mi comprensión, si estoy en un error, me corrige. Con lo poquito que yo he podido leer y el poquito que tengo que conozco, ¿verdad? Yo veo que la mayor parte del Antiguo Testamento que nos habla más que todo en el libro de Éxodo, se cumple en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es lo que yo he podido entender. No sé si estaré en un error, ese era mi comentario. Gracias, hermana Alba. En realidad, pues lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios da su ley al pueblo en el Sinaí, y cuando tenemos luego todas las descripciones, todas las ordenanzas, los preceptos, y tenemos toda la historia del Antiguo Testamento, Dios ya tenía en mente a Jesús, ¿sí o no? De hecho, cuando leemos Efesios, lo que el apóstol Pablo nos aclara es que el plan de Dios de salvarnos a través de la persona de Jesús era un plan que él tenía desde antes, incluso de fundar el mundo, desde antes de crear el mundo. Entonces, si Dios ya tenía en mente salvarnos a través de la persona de Jesús, tenemos que entender que para él el pacto y todas las figuras que él pone en medio de él y su pueblo de Israel solamente son eso, figuras. Como dice el escritor de los Hebreos, solo era una sombra de lo que había de venir. Solo era como si usted está viendo una imagen en un espejo. Usted ve un espejo y usted ve la imagen de algo. Eso que está en el espejo no es el objeto mismo, solo es el reflejo del objeto mismo, ¿sí o no? Entonces, todas las ordenanzas, todas las leyes, todo el sistema de sacrificio incluso del Antiguo Testamento, además de que sirve en el propósito de purificación del pueblo para poderle extirpar esa contaminación pagana que traen de Egipto, además de eso, sirve con el propósito de figurar, de apuntar, de preparar el camino hacia la persona de Jesucristo. Y luego son los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, los escritores nuevos testamentarios, quienes disciernen eso a través de la guía del Espíritu Santo. Y dice Pablo, quiere decir que la piedra, la peña de Oreb que seguía a Israel en el desierto, era un tipo de Cristo, dice él. Y dice el apóstol Juan, quiere decir que los sacrificios que se hacían allá en la etapa del propiciatorio eran un tipo, eran las sombras de Cristo mismo. Dice el escritor de los Hebreos, quiere decir que el cordero que se sacrificaba allí en la Pascua, o como dice el apóstol Pablo también en Corintios, era Cristo nuestro cordero pascual. Ellos ya les viene a caer, como dice en Honduras, les viene a caer el 20, ellos ya vienen a comprender por la guía del Espíritu Santo que todo aquello que estaba en el Antiguo Testamento era figura, era una sombra y era un camino preparatorio para el nuevo pacto y la persona de Jesucristo. Tanto la persona de Jesucristo como nosotros mismos también. Porque nosotros mismos estamos ahí prefigurados en el Antiguo Testamento. El pueblo de la iglesia, el pueblo de Dios hoy en día, la iglesia, también estaba figurada en el pueblo de Israel. Porque ahora nosotros somos el Israel espiritual, dice Pablo en 1 Corintios, ¿sí o no? Y como dice Pablo también, esas cosas se quedaron por escrito para que nosotros las pudiéramos leer y para dejarnos un ejemplo, un precedente de cómo Dios actúa a través de y con su pueblo. Pero sí, efectivamente, hermana Alba, le voy a decir, como dijo aquel, no está lejos del reino. Estaba esperando a nuestro hermano Carlos para que nos ayudara con las páginas de el libro, pero si todavía no lo tenemos en función aquí, bueno, ya está aquí. Aquí está, hermano. Comparto. Lo que pasa es que yo lo tengo en cuadrícula. Voy a quitar la cuadrícula para que... Bien, vamos a hacer la lectura comentada y explicativa. Es una lectura muy sencilla, muy amena. El autor nos va explicando los temas, la estructura del libro de Levítico, algunos puntos específicos. Si usted hizo esta lectura, pues obviamente ahorita solo va a ser como un repaso. Si no la hizo, aproveche, pero le aseguro, no es la intención de que usted no haga la lectura previamente a la sesión para que la vengamos a hacer aquí, no.
La intención es que usted la haga antes y de hecho marque en la lectura si tiene usted alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quisiera profundizar, porque obviamente aquí construimos el conocimiento juntos. El autor, cuando nos habla del libro de Levítico, que es lo que nos corresponde a la sesión de hoy, en su introducción nos presenta que Levítico contiene las instrucciones de Dios, o sea, el propósito. El contenido del libro es las instrucciones de Dios que constituyeron la base para la vida civil y religiosa entre el pueblo elegido. ¿Qué quiere decir la vida civil? O sea, la relación entre ellos mismos, ¿sí o no? Recordemos que son un pueblo nómada en este punto. Son un pueblo que está errante, está vagando por el desierto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que mientras ellos están en esa condición, no es fácil la convivencia, hermano. Le digo yo que he vivido interno en institutos bíblicos, primero soltero y luego como familia. No es fácil la convivencia, por muy cristianos que seamos, por muy buena gente que seamos. Cuando usted vive, digamos, por ejemplo, si usted vive en un lugar que es, bueno, aquí en Nicaragua le decimos una cuartería. Una cuartería son esos lugares donde hay varios cuartos que le alquilan a las personas y vive una familia en un cuarto, otra familia en otro cuarto, otra familia en otro cuarto. Y a veces incluso tienen baños compartidos, tienen zona de lavandería compartida. Entonces, todo ese hecho hace que sea difícil la convivencia porque es muy difícil ponerse de acuerdo en algunos detalles. A veces incluso cuando los niños salen a jugar, el niño del vecino sale, mis hijos salen, y entonces hay conflictos entre los niños, suelen haber conflictos entre los padres. Pensemos en el pueblo de Israel como quien está viviendo ahí, mire, apiñados, lo más cerca posible, porque no pueden estar tan dispersos, porque solamente van en una travesía por el desierto, y entonces la convivencia ahí, para los asuntos de salubridad, para los asuntos civiles y muchas cosas, la convivencia es difícil. El libro de Levítico va a contener esas instrucciones que Dios le da a su pueblo para que ellos puedan tener armonía civilmente y también de manera religiosa. No pensemos de manera religiosa en el sentido negativo del Nuevo Testamento de religiosidad, no. Pensemos aquí que la palabra religiosa quiere decir en cuanto a lo que tiene que ver con la relación con Dios. En la religión es lo que tiene que ver en cuanto a la relación con Dios. Y los sacrificios y los preceptos de cómo debían hacerse las ofrendas y todo eso, simplemente buscan que la relación del pueblo con Dios se pueda mantener de una forma óptima. El libro se centra en la adoración dentro del tabernáculo. Recordemos que ya en el libro anterior, en el Éxodo, Dios le ordenó a Moisés erigir el tabernáculo, mientras que ellos están en la tierra prometida y se puede construir el templo. Algunos lectores modernos lo descuidan debido a los detalles sangrientos de los ritos sacrificiales que contiene, pero sin embargo, es precisamente este aspecto del libro lo que lo hace tan importante para entender la muerte de Jesús por los pecadores. ¿Por qué? Porque todos esos detalles, como ya decíamos anteriormente, todos esos detalles solamente son figuras, todos esos sacrificios. Y recordar que hay distintos tipos de ofrendas, distintos tipos de sacrificios, no todos son sacrificios de animales. También hay ofrendas, de la flor de harina, por ejemplo. Hay ofrendas de palomino. Entonces, cada tipo de ofrenda tiene un propósito específico. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas para expiación de pecados. El nombre del libro es derivado de la Septuaginta y significa lo que concierne al levita, por eso Levítico. Porque los levitas van a ser los que se ocupen del sacerdocio, que es la tribu que no recibió o que no va a recibir más adelante heredad de tierra. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el derecho de vivir en el templo y poder enfocarse en todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Recordemos, cuando nosotros leemos los primeros 6 capítulos de Levítico, lo que vemos son puras explicaciones y detalles y orientaciones de cómo van a ser los sacrificios. Todos los días había sacrificios en el templo. Todos los días personas llegaban y presentaban su ofrenda, su sacrificio. Digo presentaban es que llevaban, pero quien presentaba en el altar la ofrenda era el sacerdote. Y ese era de el linaje levítico, o sea, de la tribu de Leví. Indicativo de su contenido, ritos y funciones sacerdotales. Levítico presenta a la nación hebrea como un pueblo apartado para el Señor, o sea, santo. Génesis presenta la caída de la raza y la subsiguiente promesa a Abraham. Éxodo relata la liberación de la posteridad de Abraham de la esclavitud en Egipto. Y luego Levítico, más abajo, hermano, por favor.
Y entonces Levítico muestra el plan de Dios para consagrar a esa nación israelita a sí misma. Recordemos, la travesía por el desierto es un camino preparatorio para que cuando ellos ya vivan en la tierra prometida, ellos ya hagan posesión de la tierra prometida, ellos ya tengan ciertos parámetros de vida. El libro de Levítico no es una narrativa de eventos históricos, sino un código de conducta diseñado para guiar la vida de la nación, especialmente en su relación con Dios. El pueblo de Israel todavía estaba acampado en Sinaí cuando se le entregaron estas leyes que se ven leer y que les podemos leer en el libro de Levítico. El cuerpo de esta lección se deriva, primer punto, contexto del libro de Levítico. A. Moisés es el autor del libro. Para efectos de este estudio y de este curso, y según el lineamiento de pensamiento que llevamos, aceptamos que, como tradicionalmente se ha dicho, Moisés es el autor del libro de Levítico y de todo el Pentateuco. La expresión "el Señor habló a Moisés" se repite varias veces en el libro porque lo que quiere decir es que las leyes no son de parte de Moisés. Las leyes son de Dios a través de Moisés. Moisés solamente es el intermediario de estas leyes. El Nuevo Testamento lo atribuye a Moisés y tenemos ahí las citas bíblicas: Mateo 8:4, Lucas 2:22 y Hebreos 8:5. Si el libro fue compuesto en el momento en el que se dieron las reglas registradas en el monte Sinaí o durante el periodo posterior de la travesía por el desierto, no puede ser determinado. Lo que sí sabemos es que obviamente Moisés no iba con una bitácora, Moisés no iba con un papel y lápiz escribiendo cada aspecto que se iba ocurriendo, sino que, y como vamos a ver un video, si nos queda tiempo, lo vemos ahora en la sesión, si no lo vamos a dejar como tarea. Hay un contexto y hay un trasfondo de la tradición oral. La mayoría de los libros de la Biblia ocurrieron o existieron primeramente como una tradición oral y luego hubo un autor que se dedicó a ponerlos por escrito para que se pudieran preservar, para que esa tradición oral se pudiera preservar más para las siguientes generaciones. Levítico tiene como objetivo destacar la santidad de Dios y mostrar la manera adecuada para que su pueblo se acerque a él en adoración y vida consagrada. Todas las especificaciones tienen el propósito de marcar cómo debe ser la relación con Dios y cómo se puede mantener una adoración y una vida santa delante de Dios. El mensaje del libro, ¿cuál es? Bueno, la esencia del libro la declara el Levítico 11:45, inciso B. Vamos a leer el Levítico 11:45, porque dice que este pasaje, específicamente esta sección del pasaje, declara: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos como yo soy santo, porque yo soy santo. El propósito del libro de Levítico es declarado en este versículo, especialmente en la sección que dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Dios no nos está pidiendo nada que él mismo no nos ofrezca. Ahora, ¿cuál es la manera para el pueblo de Israel preservarse en santidad? Según lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, ¿por qué las leyes y por qué las ordenanzas son tan detalladas? ¿Por qué son tan específicas? Si los sacerdotes y el pueblo mismo se consagraban en guardar las cosas tal y como Dios las había mandado, ellos iban a poder mantener esa santidad delante de Dios. Recordemos que en este punto, la palabra santidad, en el contexto de Levítico y en el contexto de la nación hebrea allá en el desierto, es muy distinta la connotación para con nosotros. La palabra santidad para ellos y en su contexto quiere decir el poder mantenerse apartado para Dios. Ya hemos dicho, ellos
vienen con una mentalidad muy contaminada, con una manera de pensar muy contaminada. Dios, desde el libro de Éxodo, ha tratado de hacerles ver la diferencia entre él, Dios mismo, y los dioses paganos. De hecho, ya hemos dicho, y se explicaba en la sesión anterior, que las plagas que ocurrieron allá en Egipto simplemente eran la demostración de que Dios era completamente superior a los dioses egipcios, porque el Nilo era como un dios para los egipcios. Recuerden que el Nilo es el único río que va de sur a norte. El sentido del río Nilo, a diferencia de los otros ríos, lleva su sentido de sur a norte para desembocar en la zona norte de Egipto, en el delta del Nilo. Entonces, esa gran diferencia del río, la magnitud del río, obviamente, y el hecho de que del agua, el agua ayuda a mantener la vida, hacía ver a los egipcios, al Nilo, como un dios. Así que cuando la primera plaga, lo primero que ocurre es la conversión de las aguas del Nilo en sangre. Desde ahí Dios está demostrando su superioridad sobre lo que los egipcios creen que es un dios, el río Nilo. Pero la demostración no solamente es para los egipcios, la demostración también sirve para los israelitas, para los hebreos ahí en Egipto, para que ellos vean que el Dios que está detrás de Moisés o que está respaldando a Moisés es el Dios verdadero, completamente superior a esos dioses que ellos están acostumbrados a ver en Egipto. Es el libro de purificación y consagración, el Levítico. Especialmente ayuda a mantener la purificación y consagración de los sacerdotes, de los levitas. Pero a través de todos los rituales, el pueblo mismo también se mantiene en consagración delante de su Dios. El sacrificio acerca a uno al Señor. O sea, el sacrificio nos acerca a nosotros con Dios. Evitar el pecado al seguir la ley divina produce santificación personal. Ahora, ¿buscaba Dios a través de todas estas leyes sacrificiales que el pueblo no pecara? El propósito con todo este sistema de sacrificio es que el pueblo no pecara. Los sacrificios no tenían el propósito de hacer que el pueblo no pecara. Los sacrificios eran el medio a través del cual Dios, sabiendo que su pueblo y que las personas iban a fallar, se pudieran reconciliar con él. Cuando nosotros leemos, alguien por favor que tiene su micrófono encendido, cuando nosotros leemos Levítico capítulo 4 versículo 2, si el hermano lo puede poner en pantalla. Levítico capítulo 4 versículo 2, el título aquí en el capítulo 4 que tenemos es ofrendas por el pecado. Levítico 4. Levítico 4. Dice la Biblia, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna cosa de ellas. Solo ahí. Sí, por ahora. Ahora, como nosotros lo leemos rápido, podemos leer y suena como si alguna persona pecare por hierro. Pero si usted lee claramente, dice por hierro con Y. O sea, por errar, por faltar a la ley. Ahí lo dice claramente, si alguna persona pecare por hierro, o sea, porque faltó en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, ve, el propósito del sistema sacrificial de Levítico no es buscar que el pueblo no peque. No estoy queriendo decir que Dios esté de acuerdo en el pecado. Lo que me estoy queriendo dar a entender es
Dios sabía que las personas iban a pecar, o sea, Dios sabía que a pesar de darles sus preceptos, a pesar de que ya les había dado sus leyes, los 10 mandamientos a través de Moisés en el monte Sinaí, Dios no estaba esperando que ellos ya una vez que tuvieran las leyes ya iban a ser perfectos y que no iban a pecar. No. Más bien el sistema de sacrificio lo que busca es que el pecador tenga una forma de reconciliarse con Dios. En la mente de Dios está claro que nosotros, aunque tengamos al Espíritu Santo, aunque vayamos a la iglesia todos los domingos, vamos a fallar. No estoy motivando a que pequemos. Lo que quiero decir es que Dios sabe que vamos a fallar y mientras estemos vivos vamos a seguir fallando, hermano. Esa es la verdad. Pero la gracia de Él es tan grande que, por lo menos en este contexto de Levítico, los sistemas de sacrificio lo que propician, lo que fomentan es la reconciliación del pecador con Dios. Los sacrificios no buscaban que el pecador dejara de ser pecador, los sacrificios buscaban que el pecador tuviera la opción de reconciliarse con Dios. Aunque al dar sus mandamientos, lo que Dios está esperando es que el pueblo se esfuerce por mantenerse dentro de esos mandamientos. Pero mantenerse dentro de los, ya le doy la palabra, hermano Eliezer, mantenerse dentro de los mandamientos de Dios es más beneficioso para nosotros que para Él, obviamente. Le voy a poner un ejemplo y le voy a hacer la alegoría con los mandamientos de la ley de tránsito de cualquier país. Eso va a ocurrir en cualquier país. Bueno, aquí en Nicaragua es muy estricta la ley de tránsito, es la ley 431, 471 o 431. La ley de tránsito dice, por ejemplo, que si un conductor de motocicleta va manejando en su motocicleta, lo menos que debe hacer es utilizar un casco de seguridad en su cabeza, ¿sí o no? Y creo que en cualquier país razonable esa va a ser una ley, ¿sí o no? Porque a diferencia de cuando usted va en un vehículo, en el vehículo la bolsa de aire al momento de un choque lo va a proteger, el hecho de que el vehículo tiene techo y todo eso, usted no está tan expuesto como en la moto. Si usted va en una moto y usted va sin el casco y ocurre un accidente, entonces lo primero que va a dar es la cabeza, por el impulso, por la sinergia que lleva el movimiento. Sí, pero, aunque la lógica me dice que al manejar la moto yo debería utilizar un casco, la lógica me lo dice, la mayoría de conductores, si no hay un policía, si no hay quien lo esté viendo, entonces van sin casco, ¿sí o no? Yo mismo he manejado así, ¿sí o no? Aquí no hay lugar para la hipocresía. Pero el punto es, utilizar el casco de seguridad en la cabeza es más beneficioso para el conductor de la moto o para la policía de tránsito. ¿Para quién es más beneficioso? Para el conductor. ¿El conductor? Para el conductor, porque así se ha demostrado, hay estudios que demuestran que a la hora de un accidente es más probabilidad que quede vivo, que sobreviva, si lleva un casco puesto y si es un casco certificado que lo va a proteger de verdad. Entonces, pero el conductor no utiliza el casco, luego viene y pasa frente a un policía, el policía lo detiene, comete una infracción, entonces el policía le da una boleta de infracción y la tiene que pagar, tiene un costo. Aquí en Nicaragua anda como en $20, creo. Varía de país en país. Hay países que son muy estrictos con las infracciones de tránsito, como Costa Rica. En Costa Rica son cientos de dólares las multas, el pago de las infracciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la gente de verdad cumpla las leyes. Pero el cumplimiento de las leyes de tránsito es simplemente para el propósito de salvaguardar mi vida. Y tránsito, o la policía de tránsito, está ahí como un garante de que esas leyes se cumplan. Si la ley no se cumple y el conductor no la quiere cumplir, entonces lo menos que el policía va a hacer es ponerle una multa por infracción. Pero ¿para quién tiene más sentido? ¿Para quién hace más beneficio cumplir la ley? Para la persona que para la policía. Más bien a la policía lo que le resulta más beneficioso económicamente hablando es que usted falte a la ley. Porque entonces puede cobrar una multa. Pero si usted anda a su seguro, usted anda todo vigente y usted anda cumpliendo todas las leyes y usted pasa frente al policía, el policía no tiene nada que hacer contra usted. Como dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Cuando usted está cumpliendo todo en tiempo, forma y según los estatutos, entonces
La policía de tránsito no tiene manera de castigarlo a usted, y si lo hace, usted tiene derecho de apelar esa multa. Entonces, ¿qué ocurre? Las leyes de Dios tenían el propósito de mantener al pueblo dentro de esta relación, salvaguardarlo incluso, purificarlo de la mentalidad pagana que traen de Egipto, salvaguardarlo de la contaminación de todos los amorreos, los jebuseos, los fereceos y de todos los cananeos que habitan allá donde va a ser su tierra prometida. Mantenerse dentro del cumplimiento de esas leyes no debería ser algo gravoso para Israel. Debería ser algo en lo cual aprendan a deleitarse, como lo logró hacer el salmista. El Salmo número 1 nos dice, nos declara que bienaventurado el varón, que la ley de Jehová medita para cumplirla. Será como un árbol plantado junto a aguas de riego que da su fruto a tiempo y su hoja nunca cae. El salmista sí logra comprender que las leyes de Dios no tienen un propósito gravoso en el pueblo. Tienen un propósito de salvaguardar al pueblo, de purificar al pueblo. Si yo me ajusto a esa sintonía, de esa comprensión, entonces las leyes no van a ser gravosas para mí ni los mandamientos. Pero si yo soy un conductor rebelde, un conductor temerario, un conductor al cual le encanta ir en contra de la ley, yo voy sin casco, o voy sin cinturón de seguridad, o voy incumpliendo todas las leyes habidas y por haber, y cuando se presenta el policía delante de mí, garante de que las leyes se cumplan, y me multa, como conductor temerario, como conductor rebelde, entonces lo primero que hago es vociferar contra el policía, decir que el policía no tiene nada que hacer, y me enojo contra el policía. Pero si me ajusto a entender que la ley lo que busca es salvaguardar mi vida, entonces deleitosamente cumplo la ley, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las leyes de Dios. Fueron los más adelante, los judíos del segundo templo, quienes ya hicieron y volvieron la ley de Dios como una carga pesada para el pueblo. Porque en el afán de notar tantos los detalles, las especificaciones de las leyes, se enfocaron tanto en los detalles que perdieron de vista la panorámica general. La ley tenía la naturaleza de misericordia, amor, o como explicaba el video. Ellos en el transcurso, al inicio de las leyes, buscaban cómo ayudarlos a mantenerse dentro de esa purificación y dentro de esa santidad a Jehová, para que entonces ellos pudieran ser eximidos de la culpa. Sin embargo, se enfocaron tanto en esas leyes, en los detalles de esas leyes, le dieron tanto zoom a la ley, que entonces se olvidaron de lo más importante y la naturaleza verdadera de la ley, que era el amor, la misericordia y la justicia, que fue lo que le señaló Jesús a los fariseos de su tiempo. Porque ya los fariseos del tiempo de Jesús son un tipo de judíos del segundo templo, de una generación mucho más adelante que la que estamos estudiando aquí de Levítico. Entonces nosotros podemos ver aquí en el capítulo 4 de Levítico que el sistema sacrificial y todas estas leyes que buscan especificar por qué y para qué y cómo presentar una ofrenda, no busca que el pecador deje de ser pecador, sino que le da la oportunidad al pecador de reconciliarse para alcanzar la gracia. Ya tenemos gracia en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esta gracia se consuma en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo de una manera perfecta. Pero ya tenemos gracia en el Antiguo Testamento. Recuerden que Dios primero lo sacó de Egipto, de la esclavitud, antes de darle su ley. Hermano Eliezer. Tengo una pequeña pregunta, una pequeña confusión. Por ejemplo, en la ley mosaica, llámese lo que estamos viendo ahora, ¿no? La ley de Moisés. El pueblo, cuando cometía algún agravio, un error, iba ante el sacerdote, llevaba un cordero, llevaba un palomino, una tórtola, había una transferencia del pecado que yo cometí, se iba al animal, correcto. Pero en otros casos vemos en el mismo Antiguo Testamento que una persona cometía un error y automáticamente pagaba con su vida física. Por ejemplo, tenemos el caso de Levítico 32, cuando Moisés se va a buscar la ley, ¿no? Que tarda más del tiempo que él le había dicho. Aarón le hace allí un becerro, algo, y ellos comienzan a adorar. Esto provoca la ira de Dios. Dios iba a acabar con el pueblo completo.
Moisés comienza a interceder ante Dios, Dios tiene misericordia y mueren muchísimas personas. ¿Cuál es la diferencia? Porque en una cosa yo voy al sacerdote y llevo un animal, mi vida física no perece, sin embargo en otro pecado, otros errores, la persona pagaba con la muerte. En el mismo Antiguo Testamento. Esa es una pregunta verdaderamente acertada e interesante, hermano Eliezer. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos que la ciudad de Hebrón, mencionada en el libro de Levítico, ¿para qué servía? ¿Para qué servía la ciudad de Hebrón? Si hicieron la lectura del libro de Levítico. A ver, hermano Humberto, usted que se mantiene filoso ahí. ¿Para qué servía la ciudad de Hebrón, según Levítico? Bueno, no he llegado ahí exactamente, pero puedo suponer que era una ciudad refugio. Exactamente. ¿Cuáles eran o para qué servían las ciudades de refugio? ¿Para quiénes eran? Para los que cometían pecado, para los que mataban, se iban a huir, se refugiaban en esa ciudad y allí vivían hasta que tenía solución el problema que habían cometido. Pero añadámosle una frase más. A los que mataban involuntariamente. Involuntariamente, perfecto. Ahora, si yo mato deliberadamente, con alevosía, con premeditación, y se nota que mi homicidio es deliberado, yo debo pagar con mi vida. Si deliberadamente voy y causo un mal en el cuerpo de mi prójimo, por ejemplo, le corté de un machetazo, le corté un brazo al prójimo, entonces después la familia o el mismo prójimo que había sido macheteado puede venir a mí y cortarme un brazo, que es lo que vamos a ver después, la ley del talión, según Hammurabi, pero la ley del ojo por ojo y del diente por diente en la Biblia. Porque lo que buscaba es que la venganza no fuera desmedida, no fuera infundida por el odio y la sed de venganza, que la venganza no fuera desmedida, que si yo arranqué el brazo, si saqué el ojo, si solo corté la oreja, lo que se diera de venganza fuera solo proporcional a lo que yo había causado y que no fuera que me mataran. Entonces, había una diferencia entre homicidio y asesinato. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que yo estoy cortando un árbol en mi casa y yo estoy dentro de mi terreno, pero el árbol se sale, una rama del árbol se sale hacia el terreno del vecino. Involuntariamente, al cortar una rama grande, no me doy cuenta y el vecino está allí y el vecino está desapercibido y no se da cuenta que yo estoy cortando el árbol. Han ocurrido ese tipo de casos. Y entonces, ¡pum!, cae la rama y le da en la cabeza y lo mata. ¿Tuve la intención de matar al vecino? No, pero hay un homicidio. ¿Qué es lo que ocurre? La familia del deudo, la familia del que murió ahí, va a querer venganza. Pero como yo no lo hice de manera deliberada, voluntaria, entonces yo tengo una opción dentro de la gracia que Dios manifiesta en el libro de Levítico, yo tengo una opción. Tengo la opción de huir hacia una ciudad de refugio en la ciudad de Hebrón, para resguardarme ahí mientras que hay un juicio y mientras que se declara cómo fueron en realidad la naturaleza de las cosas. Pero si se determina que flagrantemente y que deliberadamente yo hice un asesinato, entonces yo tengo que pagar. Entonces, lo que se busca, hermano Eliezer, es medir la intención, la magnitud del daño. En algunos casos, los daños son tan evidentes, las intenciones son tan evidentes que entonces se debe pagar con la misma vida, como usted decía, en la ley de Moisés, con la vida se debía pagar un delito, una infracción. Hermano Carlos, entonces en el caso de, excuse porque he tomado mucho tiempo, en el caso de Josué capítulo 7 de Acán, fue algo intencional, porque Dios le había dicho que acabara con los amalecitas, ¿no? Y que no trajeran nada. A él traer algo, ya algo intencional, premeditado, y por eso entonces pierde la vida. Deliberadamente lo hizo. Como decimos popularmente, pecó sobre advertido, ¿sí o no? Dios dio una orden. Y escuche bien, el castigo no es desmedido, el castigo no es desproporcionado.
porque ya habían muerto muchos soldados del ejército de Israel por causa de su pecado. Así que en Acán estaba la sangre de todos los soldados israelitas que murieron allá contra Jai. Pudieron vencer a Jericó, una gran ciudad, y Jai, que era una ciudad pequeñita, no la pudieron vencer y murieron muchos soldados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Él deliberadamente quebrantó el mandamiento de Dios y entonces obviamente hay una consecuencia severa, sí, pero consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir ese tipo de comportamientos dentro de su pueblo. Lo mismo que ocurre y la historia de acá en el Antiguo Testamento se prefigura en Hechos capítulo 5, ¿se acuerda? Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque para que Dios pueda moverse en medio de su pueblo, para actuar en y a favor de, tiene que haber santidad. Entonces, obviamente, los mandamientos de Dios son tan amplios, son tan extensos, son tan en este punto de Levítico capítulo 4, que en el ejercicio de querer cumplirlo, los israelitas van a fallar. Entonces Dios les da la opción: si fallas, si pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se deben de hacer y hiciere alguna de ellas, entonces tiene la opción de venir y presentar. Pero si su intención es deliberada y se comprueba, entonces obviamente va a pagar. Y va a pagar con una consecuencia severa. Porque no se puede permitir un tipo de comportamiento deliberadamente contrario a la voluntad de Dios, porque entonces no se podría mantener la santidad en el pueblo. Me parece que el hermano Carlos tenía la mano levantada, hermano. Sí, hermano, era para decirle que como es la una y no puedo seguir, entonces voy a retirarme, pero Rocky se encarga de mostrar, ya lo tiene listo Rocky, él tiene ya compartida la pantalla. Perfecto, perfecto. Bien, entonces volvemos. Aquí tiene la pantalla, aquí tenemos la pantalla. Todos están viendo la pantalla del libro. Los temas principales. Estamos leyendo los temas principales del libro de Levítico. Tenemos el tema de los sacrificios, evidente. Las leyes de los sacrificios, los tipos de sacrificio, el cómo presentar los sacrificios. Es un tema recurrente, es un tema evidentemente que está ahí en todo el contenido del libro. Tenemos la práctica del sacrificio, se remonta a Génesis 4:4. Levítico 17:11 es el versículo clave sobre la importancia del sacrificio de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser un sacrificio de sangre? La sangre era un medio de expiación. O sea, solo a través del derramamiento de sangre, dice el escritor a los hebreos, hay perdón de pecado. Por eso es que Jesús tuvo que derramar su sangre para poder perdonarnos de pecado. Recuerde que Jesús derramó su sangre a tal punto que cuando le insertaron la lanza en el costado, lo que salió fue sangre mezclada con agua. La ofrenda de cereal, o sea, hecha de harina, generalmente se ofrecía en conexión con un sacrificio de sangre. La ofrenda de paz se daba en varios momentos para indicar ahí, hermano, gracias. La ofrenda de paz, ahí la tengo, ahí, no, ahí atrás. Ahí. La ofrenda de paz se daba en varios momentos para indicar un sentido de compañerismo con Dios. Más abajo. Ahí. Compañerismo con Dios y con la comunidad. Ese tema y ese punto de la ofrenda de paz es el que está en el trasfondo de cuando Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Cuando nosotros leemos esas palabras de Jesús, podemos pensar en el momento en el que nosotros depositamos nuestra ofrenda económica el domingo en la canasta o en el alfolí, en lo que pongamos ahí en el culto. Sin embargo, la ofrenda a la que Jesús está haciendo referencia es ese tipo de ofrenda, las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz son aquellas que se presentan para mantener una buena relación y compañerismo con Dios y con el prójimo. Y la mayor parte era comida para el adorador y su familia. La ofrenda por el pecado se hacía por las ofensas más graves contra la ley de Dios y la mayor parte del cuerpo del animal se quemaba fuera del campamento. La ofrenda por la culpa parece haber sido hecha por ofensas menores, principalmente de naturaleza social en lugar de divina.
Los 3 primeros de estos sacrificios parecen haber sido voluntarios, los 2 últimos eran obligatorios, bajo ciertas condiciones de pecado. Los sacrificios por el pecado tenían el poder real de perdonar el pecado, anticipando el sacrificio final que valdría todo lo que había ocurrido antes, o sea, el sacrificio de Jesús, el cual es nuestro Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, exclamó Juan el Bautista, ¿se acuerda? Todo el sistema sacrificial señalaba hacia la muerte de Jesucristo por el pecado, lo que comentaba nuestra hermana Alba. El sacerdocio de Aarón es un tema ahí presente en el libro de Levítico. La iniciación de un sacerdocio para la nación reemplazó el antiguo sistema de sacerdocio por familia, que era en el sistema de la era patriarcal. ¿Se acuerdan que la otra vez analizábamos el Antiguo Testamento por etapas? La era prediluvio, desde el inicio hasta el momento del diluvio, la era prediluvio, la era postdiluvio, la era patriarcal que comienza con Abraham, luego con su hijo Isaac, luego con Jacob, luego los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Esa es la era patriarcal en la cual el patriarca, o sea, el padre de familia, se encarga de mantener la relación con Dios y presentar los sacrificios. Por eso Abraham dice que construyó un altar donde sea que él iba a vivir, porque él sabía que él debía presentar ofrenda a Dios. Y el hecho de presentar ofrenda es algo que viene desde el Génesis. Pero ya después, con los sacerdotes, entonces se sustituye, porque ya entramos a la era de la ley de Moisés, o la era mosaica, en el cual el sistema sacerdotal de los patriarcas se sustituye por el sistema sacerdotal, valga la redundancia, de los sacerdotes en el templo, quienes son encargados de presentar las ofrendas y los sacrificios en el altar. Todos los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví, más especialmente solo 2 descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Otros levitas transportaban el tabernáculo, protegían sus recintos y ayudaban a los sacerdotes. Un diezmo especial lo sostenía. Su función era ofrecer sacrificios y enseñar la ley al pueblo, según Deuteronomio 33, 8 al 10. Mediaban por el pueblo ante Dios y así tipificaban la obra de Cristo. Otro tema en el libro de Levítico son los días santos y los festivales de Israel. Ahí tenemos nosotros el Sabbat, la Pascua, el Pentecostés, las trompetas, la expiación, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas también se le llama. 2 festivales no mencionados en Levítico que son el Purim, eso sí lo encontramos en el libro de Esther. El Purim, recuerdo de la liberación de Dios en tiempos de Esther, ve ahí está. Dedicación del Hanukkah, fiesta de las luces, celebración de la rededicación del templo bajo Judas Macabeo. Eso es ya mucho más adelante en la historia. Precisión científica de los estatutos de Levítico. Vea, lo que queremos decir es, el libro de Levítico, por muy antiguo que es, tiene estatutos, tiene especificaciones de salubridad, de cómo hacer los sacrificios y todo, que aunque a veces suena incluso un poco asqueroso, pero la manera en la que debían hacerse, si los sacerdotes lo hacían, es porque Dios sabía, y la ciencia lo demuestra hoy en día, cómo poder mantener a su pueblo alejado de tantas enfermedades. Por ejemplo, las reglas de higiene y profilaxis son prueba de la fe de los israelitas en un contexto religioso, pero también muestran una solidez científica que solo puede explicarse por la inspiración, o sea, por la inspiración de Dios. Los animales que no podían comer generalmente, no solo es, a veces nosotros decimos, bueno, no podían comer cerdo, y los adventistas del 7º día hoy en día dicen, Dios les prohibió comer cerdo porque el cerdo tiene demasiada grasa, porque la grasa es muy mala para la salud, y esto y lo otro. Pero en realidad no es esa la razón. Porque sí podían comer cordero, y el cordero es todavía más grasoso. El nivel de grasa en la carne del cordero es mayor que en el cerdo. Entonces, ¿por qué sí podían comer cordero y no cerdo? Porque no tiene nada que ver con la grasa. Tiene que ver más bien con lo que dice el punto número 2. Los animales que no podían comer generalmente eran portadores de enfermedades y hospedadores de parásitos. Recuerden ustedes, por ejemplo, el cerdo. Cuando no se cría con el procedimiento correcto, el cerdo transmite un parásito que se va a la cabeza, se va al cerebro, y es muy dañino para las personas.
Si usted agarra un cerdo que fue criado ahí en el monte y así, muy descuidadamente, es muy probable que la carne de ese cerdo sea muy dañina porque tenga el parásito del cerdo, que comúnmente se le llama. Los procedimientos diagnósticos para las enfermedades de la piel en el libro de Levítico han sido notados durante mucho tiempo por sus estatutos únicos en el mundo antiguo. Los códigos carecen de las famosas curas absurdas de otras civilizaciones antiguas. O sea, los códigos, los estatutos que hay en el libro de Levítico son extremadamente superior a las famosas recomendaciones curativas que se daban en las civilizaciones antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vemos los parámetros que Dios quiere para su pueblo, en perspectiva y en relación, en comparativa con los otros pueblos vecinos y con las otras civilizaciones antiguas, lo que nosotros vemos es a un pueblo que está gobernado por un Dios que en realidad es superior a cualquier otro Dios de las otras naciones, en tanto que él sí sabe manejar las cosas. Y en la actualidad la ciencia demuestra que esos procedimientos que se utilizaban para los sacrificios y esas ordenanzas de por qué una mujer durante su periodo de menstruación tenía que aislarse, o por qué después de alumbrar una mujer tenía que hacer tal o cual cosa, todos esos mandamientos que usted lee ahí en Levítico tenían un propósito de resguardar a su pueblo. Y a pesar de eso, seguramente el pueblo en algún momento se contaminaba, se enfermaba, pero eso si guardaban las leyes para tratar de evitar tantas enfermedades. Y si no las guardaban, es fijo que todo el pueblo hubiera perecido en el desierto. La guía que el autor nos ofrece para el lector moderno al leer el libro de Levítico va más o menos así. Primero, el libro de Levítico, a través de todas esas leyes, lo que busca es acercar al pueblo a Dios. Una vez que Dios habló a Moisés a través del tabernáculo, o sea, fue Dios quien tuvo la intención primaria de reconciliarse con su pueblo. Segundo, viviendo como el pueblo de Dios. Lo que aprendemos en este libro es cómo vivir como un pueblo santo, un pueblo escogido. Ellos tenían todos estos mandamientos porque en su contexto, viviendo en el desierto, ellos tenían que guardar todas estas leyes para mantenerse puros, para mantenerse bien y para poder mantenerse dentro de su relación con Dios. Pero esto demuestra que a Dios no solamente le interesaba lo religioso en el pueblo. Las leyes civiles, las leyes de salubridad, demuestran que a lo que Dios le interesa realmente es el bienestar de su pueblo en todas las esferas de nuestra vida. Y eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento. No creamos que porque ya no tenemos todas esas leyes como las tenemos en Levítico, en el Nuevo Testamento, no creamos que entonces ya Dios se descuidó de nosotros y no, en lo absoluto. Así como en el Antiguo Testamento Dios buscaba la integridad y el cuidado integral de su pueblo, así en el Nuevo Testamento Dios también nos cuida a nosotros. Solamente basta con poner en perspectiva el Antiguo con el Nuevo Testamento y darnos cuenta que en el Nuevo Testamento también Dios da leyes a través de los autores y los escritores del Nuevo Testamento, en las cuales nosotros podemos ver que Dios lo que quiere es mantener nuestra pureza de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Una muestra de ello es el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Más abajo, la siguiente página y ya la última. Bueno, la conclusión que el autor nos presenta en este capítulo del libro de Levítico es: Levítico es un código de santidad. A menudo se llama a Levítico el código de santidad. El nombre no es apropiado para su contenido, obviamente, pero algunas de las disposiciones eran claramente temporales. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Esas son disposiciones temporales. Cuando alguien viene hoy en día en la iglesia y dice, yo no como moronga o morcilla, como le dicen en Dominicana, yo no como moronga o morcilla porque en la Biblia está que no debemos de comer la sangre. Recordemos que esas leyes del Antiguo Testamento eran temporales, no aplican a nosotros. En todo caso, si no voy a comer moronga, quizás lo voy a hacer basado en una ley del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos capítulo 8, 9 y 10. Pero si yo y toda mi familia y yo no tenemos problema con comer moronga y a nosotros nos gusta, comemos moronga. Pero si tenemos un invitado al cual le ofende la conciencia que comamos moronga, entonces por amor a él, por amor a mi hermano, yo no lo voy a hacer. Pero no es que no como moronga porque en el Antiguo Testamento dice que no debemos de comer la sangre de los animales.
sino que hoy en día la interpretación, o más bien el mandamiento que nos rige a nosotros, más que el del Antiguo Testamento, debería ser el del Nuevo Testamento. Pero no es una prohibición definitiva de no comerla, sino dice, me voy a abstener de comer moronga o morcilla si lo estoy haciendo delante de un hermano al cual le ofende la conciencia que lo haga. Algunas de las disposiciones son claramente temporales y todas reflejan el hecho de que los adoradores del verdadero Dios tienen una obligación especial de pureza ante Él. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Relevancia para el Nuevo Testamento del estudio del Antiguo del Levítico. Es crucial tener en cuenta los puntos clave del libro para aquellos que buscan entender el Nuevo Testamento. Como ya decíamos, si leemos el Nuevo Testamento y vemos el sacrificio de Jesús, lo entendemos mejor al ver. Por ejemplo, ¿por qué Jesús tenía que ser? Reformulo la pregunta. El sacrificio de Jesús, por muy cargado de amor que fuera, ¿habría sido válido si en un momento de su vida él hubiera pecado? Obviamente no. El sacrificio de Jesús solo se constituye en el sacrificio perfecto porque lo que diferencia a Jesús, aunque vivió como humano, tal como nosotros, es que él nunca pecó. Él llega a la muerte sin haber pecado. Por eso la muerte no puede retenerlo en el sepulcro, porque a nosotros la muerte nos retiene porque es la consecuencia de nuestro pecado. Pero Jesús, en realidad, no es que la muerte le viene como una consecuencia de su pecado, porque él no había pecado. Él lo que dijo en Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, es que yo pongo mi vida en rescate por mucho y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, como Jesús llega a la cruz y expira sin haber pecado, siquiera de pensamiento o de palabra, entonces su muerte se constituye en el sacrificio perfecto del Cordero Pascual, que en el libro de Levítico, el Cordero Pascual debía ser un cordero, en el libro de Éxodo también, y cuando se presenta la ofrenda del Cordero para expiación por el pecado, en el libro de Levítico, este animal debía ser perfecto, debía ser con características especiales. Entonces, eso es tipo de la persona de Jesucristo, obviamente, el cual es nuestro Cordero Pascual. Para la siguiente sesión, que va a ser asincrónica, les pedimos por favor que lean el libro de Números en su Biblia. Así de sencillo. Tome un día o un tiempo cada día en esta semana para que antes del siguiente sábado usted haya podido leer completo el libro de Números. No es un libro muy entretenido, no es un libro divertido. Hay censos, por eso se llama Números. Hay muchos censos, hay genealogías, pero es importante que usted por lo menos haya leído el libro en su Biblia para que al momento de escuchar la explicación del contenido, usted pueda hacerle mayor sentido las explicaciones. Todos los que leyeron el libro de Levítico previo a esta sesión seguramente están pensando y están relacionando las explicaciones que estamos dando acá con lo que leyeron, ¿sí o no? Pero si usted no cumple la asignación de lectura, entonces lo que ocurre es que muchas de las explicaciones carecen de sentido porque ni siquiera tomó el tiempo para hacer la lectura. Entonces los animamos, por favor, a que cumplan con la lectura del libro de Números durante esta semana para que al llegar el sábado y se publique el video de la sesión asincrónica sobre Números, las explicaciones de ese video tengan mayor sentido para usted. Por ahora, mis hermanos, nos despedimos de esta sesión con una oración pidiendo a nuestro hermano Eliezer, por favor, que le dé gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de reunirnos y estudiar el libro de Levítico. Y sé que muchas cosas todavía quedan en incógnita para nosotros, pero vamos a postear algunas asignaciones de lectura y algunos videos que no pudimos abarcar durante la sesión en vivo para que podamos complementar el aprendizaje de este hermoso y muy interesante libro. Amén. Vamos a orar al Padre Celestial. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, gracias. Muchas gracias, Señor, por utilizar a tu siervo, el hermano Juan Carlos, de una manera tan magistral, de explicarnos esta clase, Señor, de este libro de Levítico. Señor, gracias porque esto nos motiva a enamorarnos más y más de tu palabra.
Permite, Señor, que tú puedas motivar a los hermanos que estamos acá, los que están ausentes, para que sigamos con esta clase tan interesante. Señor, prepáranos cada día para ser hombres y mujeres útiles, pero sobre todas las cosas, santos, puros, Señor. Ayúdanos a reflejar a Cristo en cada uno de nuestros accionar. Bendice a mis santos hermanos que están en diferentes países. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada esté fija en el blanco. Gracias por estos hermanos, por el esfuerzo, este equipo que han formado, el esfuerzo, Señor, de esos conocimientos que ellos adquirieron, ahora compartirlo con nosotros. Bendice cada uno de sus familiares, los hogares que están aquí representados, bendícele, guárdale, Señor, y prepáranos cada día para la segunda venida de Cristo. Amado Dios, gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano, gracias.